Siguiente punto en el orden del día es moción del Grupo Unidas por Mérida sobre la auditoría de cuentas de la Seguridad Social. Tiene la palabra el proponente. Gracias, presidente. Bueno, el Grupo Municipal Unidas por Mérida trae a este pleno una moción sobre la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Esta iniciativa ya fue respaldada en el año 2021 en esta corporación, a iniciativa también de mis antecesores en las concejalías. Se trata, en definitiva, de apoyar una reclamación de muchas plataformas en todos los territorios, ciudades, regiones de de España, que llevan reclamando este mandato legal. La moción sobre la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que presentamos para instar al Gobierno a dar cumplimiento, en definitiva, a la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de la garantía de poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, y que se realice una auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social. Exposición de motivos. La Ley 21/2021 de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de sostenibilidad financiera y social recoge en su disposición adicional sexta: en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativa a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional 32ª de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de 6 meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la calificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos. A fecha de hoy, este imperativo legal no ha sido cumplido, por lo cual la obligada auditoría debiera ser ampliada al periodo comprendido entre 1967 y 2024. Además, esta auditoría sigue siendo una reivindicación mantenida en el tiempo por diferentes plataformas de pensionistas y especialmente por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. El 22 de marzo de 2022, ya el Tribunal de Cuentas declaró en sede parlamentaria del Congreso de los Diputados que el Estado usó las cotizaciones para pagar lo que podemos llamar gastos impropios. La presidencia del Tribunal de Cuentas cuantificó en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre el año 1989 y el año 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiadas por la Administración General del Estado. A eso nos referíamos como gastos, digamos, impropios. Entre estos gastos impropios se encuentran, por ejemplo, parte de las prestaciones no contributivas de carácter asistencial, políticas fiscales y de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento de la propia Administración que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los presupuestos generales del Estado y que servirían, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para superar el déficit financiero del sistema, habiendo considerado que este mismo organismo factible cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones. Punto tercero. El artículo 103 del Real Decreto 8/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, ya dispone en su apartado primero que las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Las cotizaciones laborales y sociales son patrimonio de las personas trabajadoras y tienen un destino propio y finalista, que no es otro que el sistema de protección de los trabajadores y las trabajadoras y de la Seguridad Social. En esta garantía de protección social, el sistema público de pensiones
es una parte fundamental. Es difícil justificar el uso indebido que han hecho diferentes gobiernos nacionales de los recursos económicos de esta llamada caja única de la seguridad social, motivados bien por intereses políticos o partidistas. Resulta también incomprensible mantener gastos impropios que ponen en riesgo la estabilidad del sistema público de pensiones, especialmente por el retraso acumulado en la ejecución de la obligada auditoría de cuentas y falsas deudas de la Seguridad Social con el Estado. En base a todo esto, a todo lo expuesto, solicitamos a través de esta moción que el Pleno acuerde lo siguiente. 2 puntos. Primero, instar al Gobierno de España a dar cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre y realizar sin más dilación la auditoría mandatada de las cuentas de la Seguridad Social desde el periodo comprendido, como hemos dicho antes, entre 1967 y 2024. 2. Enviar el acuerdo plenario por medio de la Secretaría Municipal al Congreso de los Diputados y al Senado. Gracias. Muchas gracias. Se hace siempre. Siempre que se aprueba una resolución de pleno pidiendo otra administración, es obligación del Pleno Municipal y de la Secretaria mandar la resolución o la aprobación. De menor a mayor tiene la palabra el señor Miguel Valdés, de Por Mérida. Muchas gracias. Nosotros vamos a votar afirmativamente. Es verdad que con poca fe, en que aunque hagamos aquí un exhorto sobre lo que parece que fue una realidad, y es que se metió la mano a la caja única para otros gastos que no eran para los que estaba destinada, me da a mí la sensación que nos va a valer de bastante poco, incluso si se llega a hacer esa auditoría de 57 años. Porque aunque tengamos el resultado final, ¿qué? Yo tengo 57 para 58, yo soy de 1967 y yo no sé si voy a tener pensiones. Yo desde luego tengo claro que voy a votar, por supuesto que sí, sobre todo para los que ahora mismo la están cobrando, la puedan seguir cobrando y sobre todo por la satisfacción de saber qué se ha hecho con ese dinero, ¿no? Pero lo que es verdaderamente, en fin, no sé si frustrante, es que el ver a muchos pensionistas luchando en la puerta, bueno, al lado del ayuntamiento por las pensiones dignas, yo quiero darles las gracias, porque como decía, con independencia, o sea, ellos la van, a ustedes que están aquí, ya se lo digo directamente, que seguro que la van a seguir cobrando hasta el día que ya no la necesiten, es de admirar el que los que quizás no podamos disfrutar de ella, sigamos cómodos sentados en una silla sin unirnos a esa reivindicación. Porque, como digo, me da a mí la sensación que muchos de los que estamos aquí y algunos de los que están ahí enfrente, mucho menos que yo, por la edad, vamos, no por otra cosa, van a tener muy difícil cobrar cuando se jubilen, si es que se jubilan algún día, una pensión. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora portavoz de voz, señora Margarita, tiene la palabra. Pues nos parece muy bien que se revisen las pensiones para que todo el mundo las cobre ahora, los que tengan que cobrarla, y todos los que las cobremos más tarde, pues sigamos cobrándolas después de todo un ahorro que hemos hecho durante toda nuestra vida de trabajo. Pero si bien creo que esto no es el foro adecuado para abordar este tema, porque el señor Fernández Moruno, usted es el representante de Unidas por Mérida, integrada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde. Estos partidos pertenecen al todavía y actual Gobierno del Reino de España. Como ya sabe, Yolanda Díez está vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Mónica García Domínguez, ministra de Sanidad. Ernesto Urtasun, ministro de Cultura. Y portavoz de Sumar, Pablo Buttindui, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y miembro de Sumar. Sira Abed, ministra de Juventud e Infancia, militante del Partido Comunista. Con todo ello digo que están en el Gobierno. Y hoy prepara usted esta moción para que el Ayuntamiento la eleve al todavía Gobierno de España de la que la formación de la que representa forma parte, para pedir que se cumpla una ley que el todavía Gobierno de España y sus compañeros en el Parlamento aprobaron hace 4 años. Digo yo,
decimos que, desconociendo los mecanismos internos de los partidos, ¿no sería más sencillo que sus asambleas locales hubieran reclamado de sus líderes que impulsaran el cumplimiento de la norma en el Gobierno de España del que forman parte en coalición? Pues nada más. Gracias. Muchas gracias. Señor Amaro tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular. Gracias, presidente. Hoy debatimos la moción presentada por el Grupo Unidas por Mérida, en la que se insta al Gobierno de España a cumplir la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 para realizar sin más dilación, dicen, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde 1967 hasta el 2024. Bueno, yo decirle al compañero de Unidas por Mérida, y supongo pues también que del espacio político de Sumar o incluido en ese cóctel que es imposible de descifrar. Desde el Partido Popular estamos a favor de la transparencia, del rigor en la gestión y del respeto a los compromisos legales. Y claro que no nos oponemos a que se conozca en profundidad la evolución financiera de nuestro sistema de pensiones. Faltaría más. Ahora bien, lo que resulta difícil de entender y hasta un poco cómico, diría yo, con el debido respeto, es que venga esta moción al Pleno de Mérida, que esta petición venga precisamente de ustedes, que forman parte del Gobierno de España, un gobierno al que ustedes sostienen con su voto y con su presencia en el Consejo de Ministros, un gobierno del que depende directamente esa auditoría y que ahora piden al Pleno del Ayuntamiento de Mérida. ¿De verdad necesitan ustedes que desde el Pleno del Ayuntamiento de Mérida recordemos lo que debían exigir directamente en el Gobierno o en la Moncloa? ¿O es que resulta más cómodo hacerse oposición a ustedes mismos desde las instituciones locales? Porque si de verdad lo que quieren es fiscalizar las cuentas de la Seguridad Social, lo tienen más fácil que nadie absolutamente. Convoquen al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, pidan explicaciones a la presidenta del ramo y exijan dentro del Consejo de Ministros del que forman parte que se cumpla la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Fuster, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero no solamente porque la presentan ustedes, sino porque también emana de colectivos, de plataformas de jubilados y de jubiladas de este país. También la plataforma local de Mérida, que hoy se encuentran aquí algunos representantes. Nosotros también votamos a favor por coherencia con lo votado en 2021, que es donde participamos también de esa apuesta. Más de esto voy a argumentar por qué vamos a votar a favor. Según la OCDE, España es la economía más avanzada que crecerá en 2025 y la que menos sufrirá por la guerra arancelaria, a pesar de que algunos la inspiran. Los ingresos por cotizaciones en la Seguridad Social son más elevados que nunca. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas más personas trabajando, cotizando con los mejores empleos que cuando gobernaba en años atrás el gobierno del Partido Popular. El Gobierno de España ha incrementado de forma notable la transferencia equilibradora y hablamos de en torno a 23.000 millones de euros de apenas 1.300 millones cuando financiaba el Partido Popular la hucha de la Seguridad Social. Por lo tanto, yo creo que el fondo de reserva, la conocida como la hucha de las pensiones, va a estar en torno a los 25.000 millones de euros al final de la legislatura. Este año, 2025, se va a cerrar con en torno a 14.000 millones de euros. Los pensionistas de hoy y los de mañana, señor Valdés, puedes estar tranquilo. Yo creo que implica un incremento de casi 5.000 millones de los 9.377 cuando se termina en 2024. Es importante, y esto es muy importante, recordar que cuando gobernaba el presidente Zapatero, los recursos acumulados por el fondo de la hucha de pensiones, fondo de reserva, y los continuos excedentes presupuestarios de la Seguridad Social se llegó a 66.815 millones de euros al finalizar el mandato del presidente Zapatero. Al finalizar el mandato del Partido Popular, 66.815 con Zapatero, 2.153 millones con el gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, el sistema actual de pensiones, la proyección económica y de sostenibilidad y de empleo y de calidad del empleo, porque no lo olvidemos,
no lo olvidemos, la calidad del empleo tiene que ver con la hucha de pensiones. Y esto es importante que todo el mundo lo sepa. Por lo tanto, creo que además de eso, el incremento que hemos tenido en los pensionistas de 321 euros al mes desde 2018, estamos hablando de una pensión que se incrementa en más del 29%. Creo que este gobierno, el gobierno de España, está haciendo bien la tarea de las pensiones, está consolidando un derecho fundamental, universal, gracias a medidas transformadoras y transversales, como fue la reforma del empleo, y sobre todo porque no tememos a que se haga una auditoría, porque saldrá a flote todo lo que se ha estado haciendo en torno a las huchas de la Seguridad Social. Por lo tanto, insisto, vamos a votar a favor, pero no solamente porque lo presenta un compañero, que nos parece bien, sino porque emana esta propuesta de las organizaciones ciudadanas que están peleando y recordándonos todos los días en la calle Santa Eulalia, a la puerta, a la entrada de la calle Santa Eulalia, que las pensiones siempre hay que seguir luchando por ellas. Gracias. Proponente tiene la palabra el señor Óscar Fernández. Gracias. Bien, se agradece la participación y la implicación de los compañeros de corporación en sus diferentes versiones y visiones de la realidad y de los gobiernos de los niveles de la administración. Se agradece también el apoyo, obviamente, los compañeros aquí presentes entre el público que forman parte de una de las muchas plataformas locales, forma parte de una red nacional, que hay plataformas en muchas ciudades, pueblos y comunidades autónomas, etcétera, y una coordinadora estatal. Efectivamente, se han puesto en contacto con los representantes aquí sentados, con todos, y bueno, yo he recogido ese guante porque por sensibilidad y por empatía, pero está claro que sabíamos que compartían otros grupos municipales este sentir y que nos afecta a todos. Esta forma de actuar, de ser mediador e intermediador de las demandas sociales de colectivos organizados o menos organizados, es nuestra forma de actuar habitualmente, desde Izquierda Unida, Podemos, etcétera. Simplemente agradecer de nuevo el apoyo de los grupos así expresados y luego sí me gustaría, más que aquí, para no entrar en enzarzarnos en temas ya de partidos políticos, que no es mi intención, pero sí aclarar dos cuestiones sobre las palabras de mis compañeros de corporación, Margarita de Vox y Santi Amaro del Partido Popular. Aclarar dos cosas. Sí, efectivamente, yo me presento, aquí nos presentamos por unas siglas, por unos partidos que a nivel local tienen unos intereses y unas demandas y unos órganos de representación, y todos los partidos aquí presentes. Cada vez que se discute aquí unos temas, ya sea en forma de mociones o en forma de proposiciones, suele aludir, bueno, en el caso de moción, suele aludir al instar al gobierno, ya sea de la comunidad autónoma o al gobierno de la nación. Ese es nuestro proceder habitual. Siempre, o sea, siempre va a haber, entonces, según toque en cada momento quien esté gobernando en ese nivel autonómico o nacional, pues puede haber disparidad o no, o como ha pasado aquí otras veces. Nos hemos puesto de acuerdo todos para instar al gobierno autonómico, pues ya sea la moción anterior o otras que se han discutido. Y yo podría decir, bueno, forma parte, el PP está gobernando ahora Extremadura, y empezó con Vox, ahora en solitario, y no pasa nada. Es la forma normal de actuar entre diferentes niveles territoriales y ya está. Claro que el gobierno de coalición actual está formado por el PSOE y por Sumar, y dentro de Sumar, Izquierda Unida forma parte, y yo me siento orgulloso. Igual que habrá cosas buenas que alabar, también hay cosas que criticar, y dentro de esas posibles críticas constructivas y mejoras en la actuación, forma parte, dentro de eso encajo esta iniciativa de esta moción, que no es iniciativa mía, en el sentido, yo traslado aquí un modelo de mociones que los compañeros de las plataformas pensionistas han presentado en diferentes niveles. A nivel local, en las corporaciones municipales, para los que hemos querido transmitirlo, y a nivel autonómico.
y van a seguir en su lucha. Y ya está, yo no veo ninguna disparidad. Que al gobierno de turno ahora mismo a nivel nacional sea o no de mi partido, como pueda ocurrir y seguirá ocurriendo, con cuestiones que afectan o aluden al gobierno actual de la comunidad autónoma, del Partido Popular. Lo que sí tenemos que ser siempre valientes y mirar para adelante y defender los intereses de los ciudadanos, en este caso locales y de toda España. Y poco más que aportar. Gracias. El señor Valdés, en nombre de Por Mérida. Gracias. Yo creo que tiene mucha razón nuestro compañero, porque a nosotros también nos llegó el mismo comunicado y seguramente al Partido Socialista también. Yo, hablando con representantes de la plataforma, esperaba que los que verdaderamente recogieran el guante fueran el gobierno, es decir, que esto hiciéramos más que una moción, podríamos haber hecho una declaración conjunta para que, bueno, ellos se sintieran respaldados no solo a través de una moción de un grupo y que el resto nos uniéramos, sino realmente, como digo, a través de una declaración, pero no fue así. Ha dado el paso adelante, cosa que yo personalmente reconozco que no hice, por tantas cosas que tenemos, y entonces, y creo que tienen mucha razón. Y tienen además mucha razón en lo de siempre, porque es que tendrán ustedes que perdonarme, pero es que el portavoz del Partido Socialista hace un speech sobre hace un meeting sobre lo bien que va el gobierno, lo bien que lo hace, con datos y cifras, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El alcalde, sin embargo, lo deja tranquilamente. Cuando yo introduzco una cuña referente a lo que estamos hablando, me corta. Por otro lado, el PP, que es normal también, claro, aprovecha para meterle caña al gobierno de la nación, pues diciendo que por otra parte tiene su sentido, ¿no? Es decir, si el que lo propone forma parte del gobierno nacional, oiga, pues dígaselo usted directamente. Pero yo creo que tenemos que olvidarnos de todo eso, de lo bien que lo hace el gobierno de Pedro Sánchez, según el portavoz municipal, lógicamente, que es del PSOE, lo mal que lo hace según el portavoz del Partido Popular y que... Pero claro, yo me imagino que nuestro compañero, el hombre, pues le pasará como le pasará a usted si le dicen que le diga no sé quién a Rajoy o a Feijóo o a... Pero yo soy un humilde concejal del Ayuntamiento de Mérida. Lo verdaderamente importante, y por eso creo que no debemos desviarnos, es lo que se pretende. Y lo que se pretende es que se haga una auditoría que yo insisto, creo que no se va a hacer, francamente, y por mucho, pero por lo menos que se sientan ustedes respaldados, porque entendemos que tienen razón y que habría que hacerlo así. Y poco más. Y no es por aquí cada uno el utilizar de forma partidista, en este caso, a los representantes y a través de esta moción, porque no sirve absolutamente de nada. ¿Estamos todos de acuerdo en que esta moción está bien? Pues vamos a darle un empujón y ya está, ¿no? Y vamos a dejar de aprovechar esta situación para tener los trastos a la cabeza. Muchas gracias. Señora Margarita de Vox tiene la palabra. Pues lo dicho, que a mí auditar, proteger y luchar por las pensiones para todos los españoles me parece muy bien, pero creo que no hace falta traer al Pleno cuando están gobernando y deben ser impulsadas desde sus partidos, eso es lo único que he dicho, pero me parece muy bien que se auditen y se protejan y, por supuesto, se defiendan los intereses de todos los ciudadanos de España. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señor Amaro, del Partido Popular. Gracias, presidente. Pues sí, yendo lo que es al fondo de la moción, yo también pensaba, también tuve una reunión con los representantes y, lógicamente, en el fondo estamos de acuerdo y tienen el respaldo del Partido Popular, pueden contar con él. Pensaba que se iba a hacer una declaración conjunta y que iba a partir también del equipo de gobierno, por eso estaba esperando a que sucediera. Bueno, yo no me voy a pronunciar de lo bien o lo mal que lo está haciendo el Gobierno de España, porque eso cae por su propio peso, lo dejo ahí. Y reafirmando mi exposición anterior, vamos a votar a favor, porque creo que consideramos que una auditoría siempre es interesante, beneficiosa y, sobre todo, que es un problema que nos preocupa y nos ocupa, y desde el Partido Popular pues tiene nuestro respaldo. Muchas gracias. Y luego un minuto en los grupos. Sí, señor Fuster, tiene la palabra. Por socialista. Gracias, presidente. El concepto de moción es una propuesta que tiene mucho más cabida que una declaración. Una declaración la comparte, la lee el alcalde y no hay debate. Y yo creo que lo importante que estamos diciendo aquí es el debate.
Y una moción insta, y es ejecutiva también. Creo que el poder manifestar desde diferentes ópticas y plantear lo que estamos diciendo aquí, creo que enriquece el debate. Y el objetivo es el mismo, lo compartimos. Por lo tanto, creemos, y así lo habíamos visto, que efectivamente este proceso de moción es pertinente. Segundo, en nuestro historial, señor Valdés, de críticas al Gobierno de España o al Gobierno de la Junta de Extremadura cuando gobernaba el PSOE, hay hemeroteca para eso. Cuando hemos tenido que decir, oye, no estamos de acuerdo, primero lo hemos gestionado internamente y si lo hemos tenido que decir públicamente, lo hemos dicho públicamente. O sea, que cuando hemos tenido que hacer la defensa, como decía mi compañera, la delegada de Hacienda, los intereses de Mérida están por encima de cualquier otra cosa. Y tercero, yo no he hablado de otra cosa que no sea seguridad social y no he hablado de opinión, he hablado de datos. No he hablado de... No, en materia de seguridad social, el esfuerzo que hizo el gobierno de Zapatero y el gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad social, que lo que me he constreñido, no hay color. Nada más. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más? No, agradecer la oportunidad del debate, la presencia de representantes de la plataforma local de pensionistas y la verdad, del buen tono del debate en general. Gracias. Solamente en nombre del Gobierno abiertos a declaraciones institucionales de cualquier tipo, incluida esta. No se ha planteado la Junta de Portavoces, pero vamos, como yo creo que este tema va a ser largo, habrá otra oportunidad de hacerlo, si no en este ámbito concreto, en otro ámbito de defensa de las pensiones. Seguro que vamos a tener muchas oportunidades. Vamos a pasar a la votación. Un momentito hasta que le dé a comienzo la votación. Ya. Vale. Con la abstención, la adopta abstención. Vale. Con 22 votos a favor y la abstención de la señora portavoz de voz, se aprueba la moción. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Manuel. Vengo acompañado del compañero Vicente, de la plataforma de pensionistas de aquí de Mérida. Y bueno, agradecerles al ayuntamiento la petición que le estamos realizando hoy. La han aprobado. Y especialmente también se lo agradecemos a los grupos, o sea, aparte del ayuntamiento, a los grupos que lo han apoyado. Bueno, esta petición de la moción de hoy viene motivada porque en 2021 los pensionistas de toda España realizamos una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno que elaborara una ley para hacer la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Pues estaba comprobado, como aquí se ha explicado antes, que se han estado sacando dinero indebidamente de las cuentas de la Seguridad Social y, por supuesto, también de la hucha de las pensiones. Entonces, en 2021, la campaña aquella, también los pensionistas de Mérida nos dirigimos al ayuntamiento. El ayuntamiento lo vio bien, lo vio necesario, se hizo el pleno, lo aprobó también por mayoría, a excepción de un grupo. Y bueno, así como el Ayuntamiento de Mérida y innumerables plataformas de toda España, ayuntamientos de toda España, se dirigieron al ayuntamiento respaldando esta petición y el Gobierno, bueno, pues se vio un poco obligado, digamos, de efectivamente hacernos caso. Y en noviembre del 2021, pues el Consejo de Ministros elaboró una ley, en la cual esa ley es la que está en la calle hoy día y se ha debatido aquí, que se llevó en febrero del 2022 al Parlamento. El ministro señor Escrivá la presentó, se debatió y se aprobó por mayoría también, que había que hacerla esta auditoría y que en un plazo de un mes se comenzaría a hacer y en 6 meses estaría terminada. Bueno, pues todos bien sobre hojuelas. Pues nada, estamos en 2025, han pasado ya 4 años, 3 años, y estamos sin que se haya realizado. Por eso hemos iniciado esta otra campaña, no para exigirle al Gobierno simplemente que tiene que hacerla, porque está aprobado, es una ley que ellos han elaborado, y ahora el Ayuntamiento de Mérida, como todos los ayuntamientos, lo mismo que todos los ciudadanos, estamos diciendo, oye, cumple la ley. Esperamos
me dirijo al señor Valdés, bueno, eso de que no la vaya a hacer, eso está por ver. ¿Sabes? Si se presiona como se está presionando, la otra vez no hicieron caso. Pues ahora esperemos que también nos hagan caso. ¿Vale? Yo simplemente eso, en nombre de los pensionistas de Mérida y de todos los pensionistas de España, agradecerles una vez más el apoyo que nos han prestado. ¿Vale? Muchas gracias por su intervención. Si puede ser que en el próximo pleno haya un micrófono inalámbrico, por si hay intervenciones en el pleno, o sea que debe estar en otra área del ayuntamiento. Y recordar que las intervenciones del público están reguladas también en la norma del pleno, pero yo no la he interrumpido, pero no se puede hacer alusiones a concejales de la corporación ni a miembros de la corporación. En cualquier caso, señor Valdés no se lo ha tomado, por supuesto, mal, pero por recordarlo también a ustedes que se puede hablar de los turnos o de cualquier otra cosa, pero que está en el reglamento esas intervenciones que creo que se metieron en el 2015. En el 2016 se metió en el 2016, se metió por primera vez que los vecinos y vecinas de Mérida pudieran venir a pedir la palabra siempre que fuera uno de los temas que se había debatido en el pleno o alguna ruego o pregunta concreta como hacemos nosotros. ¿Vale? Bueno, pues aprovecho para decirle a los portavoces que el pleno lo vamos a tener el jueves 31 de julio. Dijimos que iba a ser 30 o 31. Va a ser el jueves 31 porque ya de miércoles a jueves lo hacemos como toca en el reglamento los jueves y que ya habrá una junta de portavoces en un momento que se determine para ver los asuntos del orden del día de ese pleno del jueves 31 de julio. Nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.